por estar con nosotros, doctor. Bienvenido. Un gusto, Joely, muchas gracias. Primero que nada, me gustaría profundizar en esta radiografía y en esta primera conclusión que hacen sobre la gestión de la pandemia. Bueno, este es un grupo de gente muy distinguida en sus distintos campos y disciplinas. Somos 17 comisionados y comisionadas que decidimos hacer un corte de caja hacia final de esta administración para entender, para tratar de buscar explicaciones sobre qué es lo que pasó y por qué. Y sobre todo, tiene el espíritu de ver cómo podemos mejorar a futuro. Es decir, aprender para no repetir. Ese es el mensaje central de nuestro reporte. Por cierto, es un estudio a muy gran profundidad con entrevistas con más de medio centenar de personas en el servicio público federal, estatal, legislativo, partidos, grupos académicos, sector privado, médicos y enfermeras que estuvieron en el frente de batalla. Entonces, hicimos un acopio de todas las bases de datos públicas, toda la información que hacemos en el informe se basa en datos públicos, nacionales o internacionales, y también en la recopilación de una gran cantidad de bibliografía científica, de manera que este es un estudio a profundidad por un grupo de gentes con especialidades en economía, en educación, en salud, por supuesto, pero también en leyes, en ciencia, y tiene el espíritu propositivo de buscar qué es lo que pasó y cómo podemos mejorar. Debo decir, por último, que este es un grupo de personas que labora de manera absolutamente voluntaria y gratuita, no recibe un solo centavo por hacer Sí. su trabajo. Doctor, entonces, ¿cuáles son los primeros indicios que encuentran? ¿Hubo una mala gestión desde la prevención, la comunicación con la gente, en asumir el nivel de riesgo o cuáles son las conclusiones? Bueno, son muchas las conclusiones y podríamos ir por partes, pero definitivamente hubo fallas en la comunicación, hubo fallas en no ir adquiriendo y adoptando el conocimiento científico que se venía dando a nivel mundial en las políticas públicas en nuestro país. Hubo esa minimización del daño, hubo francamente distorsión en las cifras, no se utilizaron pruebas, se desdeñó el uso del cubrebocas, el tipo de vacunación que se utilizó fue tardío y no suficientemente en cobertura, de manera que es una gran gama de errores que empiezan con la gestión, con la comunicación, con el ocultamiento de cifras, y eso es lo que estamos viendo con los indicadores que lamentablemente son muy preocupantes. Por ejemplo, tenemos más de 800,000 vidas que se perdieron en exceso, ya sea directa o indirectamente por COVID-19. Tenemos más de 215,000 menores de edad que quedaron desprotegidos por haber fallecido sus padres, su padre o su madre. Tenemos más de 4,500 médicos y enfermeras que perdieron la vida, el país con el mayor número de fallecidos en personal de salud. Y así podríamos ir viendo el impacto en educación con años de escolaridad, en economía con caída en el Producto Interno Bruto. Y Tiene una bueno, estimación de más de 224,000 vidas que se hubieran podido salvar. ¿Es correcta esta cifra? ¿Y cómo llegaron a esa conclusión, por supuesto? por supuesto, es una cifra que espanta por su magnitud. ¿Cómo llegamos a esa cifra? Por una metodología en donde comparamos todos los países del mundo con población mayor a 3 millones de habitantes, con una serie de características que llamamos estructurales, como es toda su um,
demografía, su economía, sus enfermedades preexistentes. Todo eso lo se metió a un modelo matemático para comparar México con otros países, cómo fue que podemos explicar lo que se llaman defunciones por fallas estructurales, que todos los países tuvieron en mayor o menor grado, y cuáles fueron debidas a una mala gestión. Se ha argumentado mucho, por ejemplo, que México tuvo este exceso de mortandad por COVID por condiciones de obesidad, de diabetes, de hipertensión, enfermedades preexistentes. Una vez que controlamos por esos factores de pobreza, de bajo ingreso, de fallas en el sistema y por supuesto prevalencia de diabetes, obesidad, hipertensión, controlando por todas esas variables, aún así no se explican esas 224,000 muertes que fueron, esas sí, muertes perfectamente evitables. Es que el nivel de responsabilidad se puede mirar desde muchas formas. Hay una comisión incluso de legisladores que han pedido una investigación a fondo sobre los que gestionaron en ese momento la pandemia, que es a nivel evidentemente federal y también en la localidad, porque hubo muchos gobernadores o alcaldes que determinaron desatender las recomendaciones a nivel federal y pedir, por ejemplo, que se utilizara el cubrebocas para empezar o medidas de aislamiento. En este caso, ¿quiénes podrían resultar responsables y hasta qué grado? No es el papel de la comisión, Yoli, el señalar dedos, hacer acusaciones. Sí. Nuestro papel es académicamente demostrar los hechos. Esto es lo que pasó. Ya le corresponderá a otras autoridades decidir responsabilidades. Yo fui funcionario público en México por muchísimos años y tengo perfectamente claro que hay una responsabilidad en la transparencia y en la rendición de cuentas, pero no es el objetivo central de nuestro informe. Nuestro informe es una investigación a fondo de qué pasó, por qué y sobre todo cuáles son las conclusiones y recomendaciones para que esta catástrofe no vuelva a ocurrir en nuestro país. Doctor, ¿han entrado en comunicación con el gobierno federal, con las autoridades sanitarias para darles a conocer esta radiografía y, por supuesto, las lecciones aprendidas con el objetivo de que no se repitan los errores que cobraron vidas? Bueno, estamos todavía por entregar el informe a final de este mes. Okay. Estas son las conclusiones preliminares y este boletín forma parte de esa comunicación preliminar de los hallazgos. Debo decir que hemos buscado hacer entrevistas semiestructuradas con más de medio centenar de personas. Buscamos a todos los funcionarios federales, también a muchos funcionarios estatales, legislativo, y debo decir que algunos funcionarios federales sí aceptaron ser parte de nuestras entrevistas, pidiendo confidencialidad, pero la mayor parte, a pesar de repetidos intentos por conocer su versión de los hechos, no nos dieron respuesta. ¿Saldría reprobado el gobierno federal en el manejo de la gestión, gestión de la pandemia? Bueno, México, por decir un dato, tiene 1.6% de la población mundial y sin embargo tuvo 4.1% el exceso de mortalidad por COVID. Es decir, 2.6 veces más lo que se ameritaría estrictamente por su población. Esa es una calificación que nos compara con otros países. México es el cuarto país en el mundo con mayor mortalidad en exceso. Esos son los datos que nos comparan con otros países y de ahí se podría derivar una calificación. El doctor Jaime Sepúlveda, de la Comisión Independiente de Investigación sobre la Pandemia de COVID-19 en México. Gracias por estos minutos para el auditorio de Mega Noticias. Fue un gusto, Yoli. Hasta luego. Gracias.